Se reforman la fracción 10ª del artículo 10, la fracción 15 del artículo 24 y la fracción 7ª del artículo 36, el artículo 70 y el artículo 72 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Gracias. Con su permiso, Presidencia. Adelante. La característica más destructiva y perniciosa de los neoliberales mexicanos fue la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular. La corrupción ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico. Por eso estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con la corrupción en toda la administración pública y sea quien sea. No solo la corrupción monetaria, sino la que conlleva la simulación y también la mentira. La corrupción es un fenómeno complejo, social, político y económico que afecta a todas las naciones del mundo. Es un mal que perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad política. Por ello, toda acción encaminada a erradicar este mal de la sociedad debe ser apoyada por todos los sectores. En este sentido, el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, desde su toma de protesta inició una guerra frontal contra la corrupción y contra quienes la promueven y ejerzan. El contexto de corrupción e impunidad que caracterizó a los gobiernos neoliberales es la principal causante de la descomposición del tejido social en el país. Es tal la crisis que en la actualidad se ha vuelto común que servidores públicos se beneficien de su posición para poder adquirir un bien económico o material, sin importar el grave daño cometido al erario municipal, estatal o federal. Fue en esta coyuntura donde la corrupción permeó a toda la clase política e instituciones del Estado, que en el 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción bajo 3 premisas. 1. Evitar la fragmentación de esfuerzos institucionales, sociales y políticos en el combate de la corrupción, lo que hasta ahora ha generado traslapes e ineficiencia, a la vez que ha impedido la articulación de una política coherente de rendición de cuentas en el país. 2. Fortalecer los pesos y contrapesos en el combate de la corrupción, involucrando tanto un sistema de alertas como la fiscalización y el régimen disciplinario. 3. Responder a la necesidad de contar con inteligencia institucional para detectar, prevenir, corregir y, en su caso, sancionar prácticas corruptas desde las causas que las generan y no solo desde sus consecuencias. Después de la reforma constitucional en la materia y en la conformación de su legislación secundaria, fue necesario establecer que las entidades federativas tenían la obligación de armonizar su marco normativo a la legislación nacional para un correcto desempeño del Sistema Nacional Anticorrupción a través de la creación de los sistemas locales anticorrupción. Por lo cual, el 15 de julio del 2017, fue publicada en el suplemento del periódico oficial del Estado de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, misma que en su artículo primero establece que tiene por objeto regular la integración, atribuciones, organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. El Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, al igual que su homólogo federal, pretende coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, y está integrado por un comité coordinador y un comité de participación ciudadana, mediante los cuales se garantiza la inclusión de todos los sectores de la sociedad. Entre las facultades que tiene el comité coordinador se encuentra emitir recomendaciones públicas no vinculantes con objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. Sin embargo, el hecho de que las recomendaciones no sean vinculantes es una ironía de la esencia misma de la ley, ya que uno de los problemas que se advierten en la lucha contra el combate a la corrupción es la inobservancia y falta de eficacia jurídica de las recomendaciones emitidas por parte del comité coordinador.
en virtud de que por mandato de ley estas no son vinculantes, lo que permite que el incumplimiento de estas quede al árbitro del titular de la institución o dependencia a la que fue dirigida y con ello no se combata a la corrupción, objeto del sistema estatal anticorrupción. Resulta necesario que las recomendaciones que se emitan tengan el carácter de vinculantes y que dicho comité tenga la capacidad jurídica de denunciar a las autoridades, servidores públicos e instituciones que incumplan con la recomendación ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa competente, conforme a la legislación aplicable para la imposición de sanciones que en su caso correspondan, y con ello hacer realidad el verdadero combate directo a la corrupción. Permitir la vinculación de las recomendaciones fortalecerá lo que ya de por sí se manifiesta como una ambigüedad. El término recomendación es sinónimo de invitar o solicitar y no representa en ningún momento una obligación sobre el hecho de un presunto acto de corrupción. Se considera que no existe ningún problema con la emisión de recomendaciones vinculatorias en el entendido que dichas recomendaciones tienen consecuencias a priori, es decir, su efecto sería de prevención. Por tal motivo, la presente iniciativa con proyecto de decreto reforma la fracción décima del artículo 10, la fracción decimoquinta del artículo 24, la fracción séptima del artículo 36, el artículo 70 y el artículo 72, todos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, a fin de establecer dentro de las facultades del Comité Coordinador la emisión de recomendaciones vinculantes. Por ello, se establecerá que el Comité Coordinador podrá emitir recomendaciones vinculantes a los entes públicos, las cuales deberán ser públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas a garantizar la adopción de medidas efectivas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno, el fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organismos, organización, normas y demás acciones que estime convenientes. Asimismo, establecer en su artículo 72 de la ley en comento que el comité denunciará al o los servidores públicos ante la autoridad correspondiente que hagan caso omiso de dicha recomendación, para que a su vez estos sean sujetos de responsabilidad penal o administrativa en los términos de las leyes en la materia. Una verdadera democracia real dejará de ser utopía en México cuando se consolide el Estado de Derecho. Esto se concretará si se implementa un esquema efectivo de rendición de cuentas que determine las responsabilidades y finque las sanciones correspondientes a los servidores públicos que incurran en el ejercicio ilegal de sus funciones y que junto con particulares obtengan un beneficio indebido a partir del dinero público. Por ello, se debe modificar la normatividad para facultar al Comité Coordinador emitir recomendaciones vinculantes y con ello endurecer la lucha contra la corrupción. Ya para cerrar, diputada presidenta, pues en verdad ni debería de existir este sistema anticorrupción, porque de entrada deberíamos de tener ética para gobernar, ética para legislar, ética en la sociedad. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción. Siguiendo con el